Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es José María López Pedrosa. Trabajo en los laboratorios de Avon Nutrición en Granada, en el grupo de investigación estratégica. Antes de nada, querría agradecer a la organización del Congreso esta oportunidad que me brinda para participar en el mismo. En esta charla voy a hablar del concepto de catch and grow o crecimiento compensatorio que se produce en niños que más nutrido o en niños que han sufrido un retardo en su crecimiento. Concretamente me focalizaré a hablar de la acelerada acreción de tejido adiposo que se observa si este crecimiento de catch and grow se produce de una manera muy acelerada. En esta diapositiva ustedes podrán ver los diferentes puntos que abordaré a lo largo de mi charla. Concretamente hablaré sobre los aspectos generales relacionados con el catch and fat. En segundo lugar, hablaré sobre las alteraciones metabólicas que implica un proceso acelerado de crecimiento o catch and grow. ¿Qué consecuencias tiene estas alteraciones metabólicas y la deposición acelerada de grasa en el niño, así como en etapas posteriores de la vida para el mismo? Y para finalizar, abordaré los aspectos que juega la nutrición a la hora de prevenir el proceso de acreción o depósito graso durante el proceso de catch and grow. ¿Qué se conoce como catch and grow? Catch and grow es un proceso de adaptación fisiológica que permite recuperar las trayectorias de crecimiento que se encuentran programadas genéticamente. Catch and grow se considera como un proceso esencial de recuperación en el niño tras un periodo de retardo de crecimiento. Hoy en día se conoce a través de diferentes tipos de estudios que un crecimiento acelerado tras un proceso de retardo en el crecimiento puede tener consecuencias negativas para el niño en etapas posteriores de su vida. Desde una perspectiva histórica, uno de los principales estudios que ponen de manifiesto un incremento acelerado de grasa durante el proceso de catch and grow datan de los años 60 en un estudio realizado en la población jamaicana. En niños de Jamaica que presentaban marasmo o cuachorco, se observó un incremento de alrededor de un 35 a un 40% en la acumulación de grasa en comparación con los niños bien nutridos. Estudios más recientes, estudios realizados en España, en niños que son pequeños para la edad gestacional, se observa que también existe un incremento en la acumulación de grasa en estos niños en comparación con los niños de su misma edad. Y este incremento en la acumulación de grasa se produce como consecuencia de una aceleración en el depósito de la acreción grasa en comparación con la acreción en lean body mass o masa muscular durante el periodo de tiempo comprendido entre los 2 y 4 años. En estos niños, que son pequeños para la edad gestacional, este incremento en el contenido graso se ha asociado a un incremento, a una alteración en la sensibilidad a la insulina. Hay evidencias que también muestran que este proceso de catch and fat se observa en niños que son prematuros. El niño extremadamente prematuro, niños que nacen con 32 semanas de edad, tiene una cantidad de tejido adiposo muy reducido. Sin embargo, durante su proceso de crecimiento existe una recuperación de peso. Y esta recuperación de peso se produce de una manera significativa debido a una acumulación de grasa, principalmente a una acumulación de grasa subcutánea. Los niños que presentan un rebote adipositario precoz acumulan una mayor cantidad de grasa y a una mayor velocidad que aquellos niños que muestran un rebote adipositario más tardío. Y las diferencias en la composición corporal durante este periodo de rebote adipositario son causadas especialmente por alteraciones en la velocidad de la ganancia de peso mayor que en las alteraciones producidas en la ganancia de altura y en la acumulación de grasa más que en la acumulación de masa muscular. Estos estudios han puesto de manifiesto la existencia de una relación directa entre la acreción de grasa durante el proceso de catch and grow y un estado de resistencia a la insulina. En todos estos estudios, en los cuales se han analizado los niveles circulantes de insulina en sangre, se ha observado un incremento en la concentración de insulina en niños que son pequeños para la edad gestacional, en niños prematuros o en niños que presentan un rebote adipositario precoz.
Lo que no está claro, y es un tema de discusión hoy en día, si el estado de resistencia a la insulina precede a la creación de grasa durante el proceso de catch and grow o es una de las consecuencias directas de un incremento en el contenido de adiposo en el niño. Como es sugerido por diferentes estudios de corte, esta diferencia en la composición corporal y alteración en el metabolismo, principalmente de lípidos y de carbohidratos, persiste a lo largo de la etapa adulta en los niños que son pequeños para la edad gestacional, en el niño pretérmino o en el niño que presenta un rebote adipositario precoz. ¿Cuáles serían las causas que determinan un incremento mayor o acelerado de grasa durante el proceso de catch and grow? Inicialmente se pensó que podía ser debido o causado por un aporte deficitario en proteínas a través de la dieta o un aporte deficitario de determinados tipos de micronutrientes. También se pensó que podía haberse debido a que durante el proceso de recuperación los individuos recibían una cantidad muy alta de grasa o de energía, una cantidad extra que iba a ser determinante para su acumulación en el tejido adiposo. Sin embargo, el hecho de que el proceso de mayor acreción de grasa se observara en niños que recibe una dieta bien balanceada, tanto en proteínas como en micronutrientes, incluso recibía una dieta de bajo aporte de grasa, se observara esta acumulación excesiva de grasa durante el proceso de recuperación, tras un proceso de retardo en su crecimiento, llevó a pensar de que había otros mecanismos subyacentes que podían justificar o explicar el mismo. Así, a inicios de los años 2000, Dulo realizó un gran número de estudios, principalmente inicialmente en roedores, que pusieron de manifiesto que el proceso de preferente catch-and-fast se debía a una reducción en el gasto energético de los mismos, de los animales, o a una disminución en su termogénesis. Así pues, en esta gráfica ustedes pueden ver que los animales que fueron malnutridos durante un periodo de 14 días y después recibe un proceso de realimentación. Durante este proceso de realimentación durante 30 días presenta la misma cantidad de masa muscular o la misma cantidad de proteína en su cuerpo que los animales controles. Sin embargo, la cantidad de tejido adiposo fue significativamente superior, recibiendo la misma cantidad de energía. La principal causa que se podía atribuir a este incremento en la cantidad de grasa corporal se debía a una reducción en el gasto energético de estos animales durante el periodo de refeeding. Así, los animales malnutridos durante el periodo de refeeding durante las 2 primeras semanas de refeeding, tuvieron un gasto energético alrededor de un 20% inferior que los controles. Esto es un mecanismo adaptativo que permite acumular energía en forma de grasa. Asimismo, este proceso de disminución de la termogénesis o de gasto energético se asoció en este modelo animal con una alteración en la acción de la insulina. En estas diapositivas se representa a modo de esquema las alteraciones metabólicas que se producen en el tejido adiposo y en el tejido muscular y que son las principales condicionantes de la acumulación de grasa durante el proceso de catch and grow. Tras un individuo que presenta un retardo en el crecimiento, en individuo malnutrido, el tejido adiposo es el principal encargado en proporcionar sustratos energéticos para mantener la función metabólica global del individuo. En individuo malnutrido, el gasto energético se encuentra reducido como un mecanismo compensatorio. Esta reducción en el gasto energético te va a determinar un cuadro de resistencia a la insulina a nivel muscular. Cuando se produce un proceso de realimentación en individuo malnutrido y derivado principalmente del cuadro de resistencia a la insulina, la glucosa disponible va a ser utilizada principalmente para la síntesis de nuevo de ácido graso, acumulándose en el tejido adiposo. Es decir, la glucosa es redirigida, en lugar de ser oxidada en el tejido muscular, va a ser redirigida para su acumulación en el tejido adiposo. Aparte de esto, el incremento en la actividad a nivel del tejido adiposo determina la secreción de una serie de
adipoquinas que van a determinar un incremento en la respuesta a la secreción de insulina por parte del páncreas. Este incremento en la secreción de insulina por el páncreas va a incrementar asimismo la respuesta a la captación de glucosa por el tejido adiposo y su acumulación en la misma. Al final es el cuadro de resistencia a la insulina a nivel muscular y la hiperinsulinemia lo que parece ser que precede al exceso de acumulación de tejido adipositario durante el proceso de Catch-Growth. La redistribución de glucosa del tejido muscular hacia el tejido adiposo durante el proceso de Catch-Fat ha sido documentada por un gran número de autores. Setoir y Roser, utilizando un modelo de experimentación animal de ratas malnutridas y posteriormente realimentadas, observaron que el proceso de realimentación inducía un incremento considerable de los concentraciones de insulina circulante. Asociado a este incremento en la circulación de insulina, la utilización de glucosa por el tejido muscular disminuía entre un 20 y un 43%, con un concomitante incremento en la utilización de glucosa por el tejido adiposo. Este incremento en la cantidad de glucosa utilizada por el tejido adiposo estaba asociada a un incremento en la actividad de la enzima que determina una síntesis de nuevo de ácido graso, de tal manera que la actividad ácido graso sintasa se incrementaba en los animales realimentados alrededor de 2 veces en comparación con los animales bien nutridos. Niños con una velocidad de crecimiento disminuido presentan una reducida termogénesis en comparación con niños sanos. Estos niños, y como consecuencia del cuadro de resistencia a la insulina, presentan una alteración en la oxidación de sustrato energético, de glucosa y de ácido graso a nivel del tejido muscular, alteración que se conoce como inflexibilidad metabólica. La inflexibilidad metabólica se define como la incapacidad para incrementar la oxidación de grasa cuando existe un incremento en los ácidos grasos circulantes a nivel de plasma y para cambiar entre la oxidación de grasa a la oxidación de glucosa como el principal combustible después de una comida. Hodgman, a principios de los años 2000, investigó la diferencia en la utilización de sustrato energético en niños con retardo en el crecimiento. Los niños con retardo en el crecimiento presentaban una disminución en el gasto energético total. Además, estos niños presentaban o mostraban una mayor oxidación de carbohidratos tanto en estado de ayuno como en el estado postprandial, con un concomitante reducción en la utilización de ácidos grasos para obtener energía. Estos factores se asociaron como unos factores críticos de riesgo para padecer obesidad en etapas tardías de la vida. Varios estudios observacionales han sugerido que una reganancia rápida de peso en niños podría incrementar el riesgo de alteraciones metabólicas, obesidad y el desarrollo de enfermedades no comunicables. Anne-Marie, en una revisión sistemática y metaanálisis publicada hace algunos años, evaluó el impacto de una recuperación rápida en niños que presentaban un bajo peso a su nacimiento. En estos niños, una recuperación rápida y acelerada tenía un efecto positivo significativo, disminuyendo la mortalidad y el tiempo de hospitalización. Sin embargo, también puso de manifiesto en este metaanálisis que aquellos niños con recuperación rápida podían tener un mayor riesgo de desarrollo de enfermedades en etapas tardías de la vida. Este acelerado Catch-Growth no va a afectar tan solo a tejidos tales como hemos visto anteriormente, el tejido adiposo y el tejido muscular, sino que también va a afectar a otros tejidos, como es el tejido hepático, tejido pancreático e incluso el corazón. En estos tejidos se va a producir un incremento en la infiltración de grasa. Esta infiltración de grasa va a acrecentar el cuadro de resistencia a la insulina. Estos individuos presentan una alteración en la tolerancia a la glucosa, alteración en el metabolismo de los lípidos, un cuadro de inflamación moderado, una disfunción arterial, acumulación de grasa a nivel del tejido hepático, así como también hipertensión. Todos estos son factores de riesgo de desarrollar obesidad y en última instancia son factores de riesgo muy importantes para el establecimiento de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. En humanos, durante el periodo comprendido entre la infancia y la adolescencia, y aparte de los factores genéticos, la nutrición es el principal factor que va a determinar la velocidad del crecimiento del niño. La velocidad del crecimiento del niño es, por lo tanto, muy sensible al estado nutricional de este. El crecimiento del niño requiere del aporte de sustratos energéticos y estructurales, tales como proteínas, lípidos y carbohidratos, así como de micronutrientes que actúan como factores de la actividad enzimática.
Un retraso en el crecimiento desde la infancia hasta la adolescencia puede deberse a múltiples causas, pero es una deficiencia nutricional, deficiencia en el aporte de un simple ingrediente o a una combinación en la deficiencia de determinados tipos de ingredientes lo que va a determinar un retraso en su crecimiento. ¿Cuáles serían los factores nutricionales que son requeridos para producir un crecimiento saludable? ¿Existiría una nutrición perfecta que evitaría el fenotipo graso durante el proceso de catch and grow? Robert y Stein hace unos 3 años realizaron una extensa revisión sistemática y metaanálisis sobre los estudios clínicos en los cuales se evaluaba el efecto de la intervención nutricional en niños de más de 2 años sobre la velocidad del crecimiento. La población de estudio fueron niños cuya edad estaba comprendida entre 2 y 20 años. La intervención nutricional fue muy variada, con aporte de hierro, calcio, yodo, vitamina A, múltiples minerales, proteínas y de suplementos. La variable de estudio fueron los cambios en la altura antes y después de la intervención. El número de estudios inicialmente considerados fue en alrededor de 8.000. 239 fueron los estudios que cumplieron los criterios de elegibilidad y en el metaanálisis se incluyeron 69 estudios. Una de las principales conclusiones de este metaanálisis indica que es la proteína el factor nutricional que presenta un mayor impacto sobre la velocidad de crecimiento en niños de más de 2 años de edad. La intervención nutricional en base a proteínas fue muy variada, incluía tanto proteínas de origen lácteo como proteínas procedentes de plantas, y la duración de la intervención nutricional fue también muy variada, entre 0.6 meses a 24 meses de intervención. En todos ellos, el resultado final del metaanálisis muestra que las proteínas presentan un efecto significativo sobre el crecimiento lineal. Aparte de las proteínas, otros factores nutricionales, tales como zinc, vitamina y distintos tipos de minerales, también presentaron un efecto muy beneficioso potenciando el crecimiento lineal en el niño, especialmente en aquellos niños que sufren un retraso en el crecimiento en las etapas iniciales de su vida. Los carbohidratos de la dieta es una de las principales fuentes energéticas para el crecimiento y el desarrollo del niño. Los carbohidratos van a tener un efecto sobre el desarrollo de la función cerebral, salud digestiva, control de peso, salud muscular. En términos generales va a impactar el metabolismo. La cantidad diaria recomendada de carbohidratos a través de la dieta es alrededor de un 40 a un 65% total de la energía proporcionada. Como ustedes saben, no todos los carbohidratos son iguales. Los carbohidratos se clasifican en función de su estructura en simple y complejo. Carbohidratos que producen una respuesta glicémica alta frente a aquellos que producen una respuesta glicémica baja. Carbohidratos que son digeridos y absorbidos de manera muy rápida en el intestino delgado, frente a aquellos que se digieren y absorben muy lentamente, carbohidratos que son fermentables y carbohidratos que tienen un efecto beneficioso en la microbiota. Todos estos factores van a condicionar los efectos a corto, medio y largo plazo de los carbohidratos en la salud del individuo. ¿Cuáles serían los efectos de los carbohidratos de la dieta en el proceso de catch and grow? No existen estudios en los cuales se haya comparado los efectos de distintos tipos de carbohidratos en situaciones de retardo del crecimiento en niños. Tan solo el grupo de Rafael Sarto de la Universidad de Granada muy recientemente ha ensayado los efectos de la intervención nutricional utilizando carbohidratos complejos, carbohidratos simples, carbohidratos de digestión rápida y carbohidratos de digestión lenta en un modelo experimental de malnutrición seguido de recuperación. En este modelo animal, la malnutrición origina un retardo en el crecimiento de los animales. Altera su composición corporal, reduce la densidad mineral ósea y produce una alteración global en el metabolismo. En este ensayo, el profesor Rafael Sarto evalúa, como he dicho anteriormente, el efecto de la intervención nutricional utilizando carbohidratos de digestión rápida frente a carbohidratos de digestión lenta. Los resultados de este estudio muestran que ambos tipos de carbohidratos producen una recuperación en el peso corporal. Sin embargo, los efectos sobre la composición corporal fueron muy diferentes. Así pues, los animales que reciben durante el proceso de recuperación carbohidratos de digestión lenta acumulan menos cantidad de grasa que los animales que fueron recuperados con carbohidratos de digestión rápida, sin afectar la cantidad de masa muscular. Este estudio también muestra que la oxidación de grasa en el grupo recuperado con carbohidratos de digestión lenta fue muy superior a la oxidación de carbohidratos observada en el grupo recuperado con carbohidratos de digestión rápida. Y esto podría explicar la acumulación excesiva de grasa observada en este último grupo.
Otra conclusión que se deriva de los resultados de este estudio es que la tasa lipogénica en los animales recuperados con carbohidratos de digestión rápida fue muy superior a la tasa lipogénica en los animales que son recuperados con carbohidratos de digestión lenta. Asimismo, se observa que la resistencia a la insulina fue significativamente inferior o reducida en el grupo que fueron recuperados con la dieta aportando carbohidratos de digestión lenta, y esto fue debido principalmente a un incremento en la actividad de los transportadores de glucosa en el músculo. Por lo tanto, los carbohidratos de digestión lenta produce una mejora de la sensibilidad a la insulina, lo cual podría condicionar la disminución en la acumulación de grasa durante el proceso de catch-and-growth. Así pues, las estrategias nutricionales que se dirijan a prevenir el retardo del crecimiento en niños y a su recuperación debería tener en cuenta las potenciales consecuencias negativas de un crecimiento y recuperación acelerado que conlleve una acumulación de grasa. Las intervenciones nutricionales, por consiguiente, que se diseñen para promover un crecimiento sano, deben de tener en cuenta no solo la recuperación en peso, pero también la mejora de la función metabólica, evitando una excesiva acumulación de grasa y corrigiendo la inflexibilidad metabólica, lo cual va a permitir un equilibrio en la utilización de los sustratos energéticos. Para finalizar, querría darle a ustedes mis gracias por su atención a lo largo de esta charla. No duden en ponerse en contacto conmigo si ustedes tienen alguna duda o pregunta en la sesión que está programada para el día 4 de septiembre. Hasta luego.